Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonas, docente de producción musical y hoy día hablamos de ganancia contra volumen. Ok, bueno, decirle ganancia contra volumen es enfrentarlos, en realidad no son elementos que se puedan enfrentar, es más, son elementos que se complementan, ¿no? Porque uno está tanto a la entrada como otro a la salida. Vamos a empezar hablando de la ganancia. La ganancia como tal regula el nivel de entrada de una señal. Por ejemplo, si yo tengo acá una interfase y conectaría cualquier equipo, en este caso un micrófono, un instrumento, ¿no? Un teclado, una guitarra, lo que fuera, el primer proceso de captura de esa señal, ya sea la voz, ya sea la guitarra, va a tener que pasar por un preamplificador. Normalmente está dentro, o en este caso, de las propias interfaces. En el caso de que lo conectes a un amplificador, estaría en el input del amplificador como tal, o de la fuente que quieras amplificar. Puede ser también en una mesa, en una consola, donde conectas el micrófono, donde conectas la línea de la guitarra. Esa primera etapa de preamplificación estaría afectada directamente por la ganancia. Pero entonces, ¿qué es ganancia? Va a controlar el nivel de entrada que está ingresando, en este caso, a la interfase como tal, ¿no? Tú conectas el micrófono, se conecta en el preamplificador, ya sea de la consola, de la interfase, del amplificador de guitarra que tú tengas, ¿sí? Y este va a preamplificar la señal con esta perilla de ganancia, ¿no? Que tienen todas las interfaces, al menos las que están diseñadas para estudio, las tienen todas, ¿sí? Y vas a estar haciendo ¿qué? Exactamente cómo preamplificas esa señal. Esta perillita lo que está haciendo es multiplicar el voltaje para que la señal pueda ser elevada. En otras palabras, vamos a tener ya dos conceptos. El primero es que la ganancia va a trabajar directamente como una fuente de entrada. Va a estar al inicio, en la primera etapa, para poder capturar mejor la señal. Y segundo dato, la ganancia trabaja directamente con electricidad, con multiplicación de voltaje, para que la fuente que estás capturando, ¿sí?, eleve la señal a un nivel correcto, adecuado. Ahora, ¿para qué? Porque nos va a garantizar un correcto ingreso de señal, que no esté muy por debajo ni esté muy por encima. Grabar correctamente con una ganancia adecuada en una interfaz nos va a permitir procesar el audio de manera más correcta, más eficiente más adelante. En resumen, el audio entra como una señal eléctrica que le vamos a llamar voltaje, y la ganancia va a multiplicar ese voltaje para que lo pueda capturar correctamente nuestro equipo de audio, el que estamos utilizando, ¿no? Ahora, la ganancia es lógico que al levantar, ¿no?, con este voltaje que estamos hablando, pues haga sentir que la señal está más fuerte y por lo tanto la confundamos mucho con el volumen. Es lógico que al multiplicar este voltaje del cual estamos hablando, ¿no?, la señal puede ingresar más fuerte y uno piensa pues que automáticamente sube el volumen, y es que en realidad la percepción es que sí está subiendo, pero aquí hay una gran diferencia con el volumen. La primera, y la que tienes que tomar apuntes para que no te vuelvas a olvidar: la ganancia no solo va a incrementar esa señal, sino que eventualmente puede cambiar el tono de esa señal. Entonces, dependiendo del preamplificador que estés usando, ¿sí?, esa señal que está ingresando puede variar el tono. Si tú saturas demasiado con esta ganancia, el tono de la fuente que estás grabando pues va a cambiar, ya sea un micrófono, ya sea una guitarra, ya sea un sintetizador, puede cambiar con la variación del voltaje de la ganancia que le estás dando. A la medición correcta de la ganancia antes de que sea procesada se le va a llamar estructura de ganancia, y es la base fundamental para una grabación correcta, ya sea que estás en producción musical o ya que sea que estás en sonido en vivo, para que puedas procesar el audio de manera correcta. Pero también hay que tener en cuenta que ese procesamiento, al menos en producción, va a llegar después a la mezcla, al mastering. Hacer una correcta medición nos va a permitir llegar en estos procesos de mejor manera. Último datito que te doy sobre la ganancia, y es que en diversos equipos la ganancia va a tener muchos nombres. Ya te vas a poder encontrar como gain, por acá va a estar saliendo, trim, por aquí, ¿sí? La puedes encontrar como input, a veces la encuentras como sensitivity, ¿sí?, en diversos equipos, plugins o lo que tengas. Lo otro es que para las guitarras, por ejemplo, lo tenemos muchas veces en las pedaleras con el nombre de drive o con el nombre de distortion, ¿sí?, que puede ser lo mismo, es voltaje amplificado que estás metiéndole a la señal, ¿no?, para levantarla sobre todo. Y ahora, ¿qué es el volumen? El volumen lo que va a hacer es controlar el nivel de salida de lo que ya fue anteriormente preamplificado, ¿no? Ya la ganancia te dio ese nivel, ahora ¿cuánto quiero escuchar de ese nivel? Nos lo da el volumen. ¿Por dónde? Por sistemas como los audífonos, como los monitores de estudio, ¿no?, que técnicamente es lo que nos permite escuchar lo que ya fue levantado en la señal, ¿no?
Segunda diferencia, o en este caso apunta, porque esto es fundamental también, es que el volumen no cambia la variación tonal de lo que ya fue procesado en la señal, ¿no? La señal no varía en la sonoridad porque le des más o menos volumen, solamente generas mayor amplitud o menor amplitud de lo escuchado. Entonces ahí hay una diferencia muy clara con la ganancia, que la ganancia sí te puede cambiar el tono de la señal como tal, mientras que el volumen no, solamente la amplifica para escucharla más fuerte. Ahora, en nuestras interfaces el volumen lo solemos tener a veces con la perilla más grande, ¿no? Entonces, para hacerte un símil mucho más sencillo, la ganancia pues siempre va a ser un control de entrada, mientras que el volumen va a ser un control para la salida. En resumen, ganancia, amplificación de voltaje. Volumen, amplitud de la señal resultante que vamos a percibir por nuestros oídos. Ganancia, proceso de entrada para levantar la señal. Volumen, proceso de salida para escuchar qué tan fuerte quiere escuchar la señal que ya has procesado. Ok, si lo que buscabas era saber y entender cuáles son las diferencias entre ganancia y volumen, aquí terminan los conceptos. Puedes ya retirar, cerrar, suscribirte y salir de este canal. Pero si te quieres quedar a averiguar algunos detalles más, por ejemplo, de lo que voy a hablar ahorita es de la diferencia de la ganancia de una interfaz con la diferencia de la ganancia de un preamplificador, puedes quedarte. Bueno, si te quedaste hasta aquí, mi querido amigo, es que quieres saber más diferencias sobre la ganancia en los diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la diferencia de la ganancia en una interfase, en un preamplificador y en un pedal de guitarra. Ok, arranco diciéndote que la ganancia en un sistema ideal no debería de cambiar el contenido frecuencial de la fuente para nada. O sea, en un sistema correcto, ideal, perfecto, el botón de ganancia solo debería subir la señal. La perilla solo debería de levantar el voltaje sin cambiar el contenido frecuencial. Pero eso no ocurre muchas veces y está muy bien. En una interfaz, pues, lo que buscamos normalmente es preservar la calidad tal cual sea de la fuente que estamos grabando, ¿no? El botón o la perilla de ganancia lo que va a hacer o buscar es incrementar la señal de manera más limpia. En una interfaz lo que buscamos es incrementar el nivel de señal de una manera más limpia, lo más limpio posible sin afectar la sonoridad exactamente de lo que estamos conectando. La forma de onda se va a mantener lo más intacta posible para que no haya variaciones. Lo que buscamos con las interfaces es mantener el tono preciso de la guitarra, la sensibilidad específica del micrófono que estamos conectando como tal, ¿no? Entonces esta perilla está diseñada para no modificar frecuencialmente eso que ya nos está aportando la fuente que estamos grabando. Lo que buscamos en la interfaz es que la ganancia sea funcional pero no creativa. Tampoco olvides que la interfaz, a diferencia de un pedal de guitarra o a diferencia de algunos otros equipos, va a ir conectada a un ordenador, por lo tanto va a ser una conversión analógico-digital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando convierte la energía eléctrica en unos y ceros para que tu computadora pueda entender todo eso, cuando tú exageras en la ganancia, esa conversión en el momento en que el límite es superado va a traducirse en una distorsión, pero en una distorsión digital que es horrible de escuchar. Por lo tanto, la distorsión que se genera por exceso de ganancia en este caso es horrible, es fea, no se puede corregir muchas veces porque en el mundo digital eso se traduce como un audio de muy baja calidad o mal grabado. Ahora, ¿cómo funciona la ganancia en un preamplificador analógico? En un preamplificador analógico, la ganancia se utiliza no solo para ajustar el nivel, sino también para excitar el circuito y obtener una sonoridad específica mediante saturación y distorsión armónica controlada. ¿Qué quiere decir eso? Que el botón o la perilla de ganancia en estos casos van a buscar sí cambiar la sonoridad de la fuente que estamos grabando, que estamos amplificando en este caso. Al tener circuitos, ya sea valvulares, estados sólidos, diferentes componentes, estos equipos sí buscan agregar, cambiar el tono de lo que se está grabando. Es más, la saturación analógica que pueden otorgarte estos equipos, siempre y cuando estén controladas, pueden generar una distorsión o en este caso una saturación que es agradable al oído. A diferencia del mundo analógico o digital analógico de las interfaces, el mundo analógico de los equipos como este preamplificador externo buscan esa sonoridad cambiando el tono.
Ahora, es muy importante y tienes que entender que la ganancia no está creada para cambiar el tono. Si lo buscamos técnicamente es por una cuestión más creativa, porque el circuito pues se va a saturar y puede darte mejores resultados en un equipo analógico, pero no es la función principal de la ganancia cambiar el tono. Entonces aquí la perilla de ganancia en un preamplificador externo sí se va a usar de una manera creativa y es lo que normalmente buscamos adrede para cambiar el tono de la señal. Entonces aquí sí buscamos una sonoridad más creativa. Ahora, algunos datitos extra. ¿Cómo funciona la ganancia en un pedal de guitarra? Técnicamente la teoría es exactamente igual. Con la perilla de drive, bueno, en este caso puede ser drive, puede ser gain, puede ser distortion. Lo que vamos a hacer es levantar la señal, en este caso multiplicar el voltaje nuevamente, pero el circuito va a reaccionar de una manera diferente. En un pedal de guitarra la señal se amplifica internamente y lo que vamos a buscar adrede es superar el headroom, lo que puede aguantar el circuito del pedal como tal, para lograr una sonoridad pues no clásica del rock, que es distorsionada, que es saturada. Si la saturación interna que estamos buscando genera un clipeo suave, le vamos a llamar overdrive, mientras que genera un clipeo mucho más duro, mucho más cortante, mucho más hard, como le llaman, vamos a encontrar un distortion. También es importante saber que cuando excedemos, en este caso, el límite, la señal que está entrando a partir de la guitarra va a cambiar la forma de onda. Aquí sí va a haber un cambio de forma de onda que va a aplanar drásticamente para lograr el sonido que estamos buscando. Ok, vamos acercándonos al final de este video sobre ganancia y volumen y estoy seguro que tienes una duda. Si eres productor musical, trabajas en mezcla y mastering, estoy seguro que te has preguntado por qué algunos plugins tienen la perilla de ganancia a la salida. Pues bien, aquí no hay que hacerse un mundo tremendo, no hay que preocuparse por qué ellos ponen la ganancia a la salida, acaso la etapa de multiplicación de voltaje está al final, nos hacemos a veces mucho embrollo. No, en este caso, para muchos usuarios que no se especializan pues en audio, que no están buscando muchas respuestas, el botón que dice gain para ellos es mayor amplitud, que en realidad tienen un poco de razón, ¿no? Porque también el sonido percibido es más fuerte, ¿no? Entonces, para muchos usuarios, gain también significa percibir con mayor volumen las cosas. Por lo tanto, en este caso es una cuestión muy de los fabricantes que ponen esta perilla de gain al final, pero en realidad quieren decir volumen. No te hagas mucho lío si es que ves el circuito al final de tu plugin que dice gain y el manual no dice otra cosa específica como una reamplificación, como una saturación extra. Lo que te está queriendo decir en realidad es que es una perilla de volumen y por cuestiones de usuario pues lo están colocando al final. Estos botones de ganancia al final también los vamos a encontrar como output gain o también makeup. Muy bien amigos, eso era todo lo que tenía que contarles hoy día sobre ganancia y volumen. Hemos cubierto desde la parte más sencilla para explicarlo de la manera más adecuada para personas que están empezando, hasta irnos a circuitos un poquito más avanzados, explicaciones un poquito más detalladas para la gente que tiene mayor experiencia. Te invito a seguirme en este nuevo canal. Nosotros ya estamos haciendo contenido, pues si me sigues desde las otras redes sociales, pues ya por varios años, y nos dedicamos exclusivamente a enseñar los procesos de producción, mezcla y mastering y todo lo que tiene que ver con la creación musical como tal. Así que también te invito a que puedas seguirme en este nuevo canal. Apóyame para darte contenido más extenso, más grande. Soy Jonas, soy docente de producción musical, así que nos vamos a ver mucho más seguido por esta plataforma. Muchas gracias, nos vemos en clase. ¿Lo has grabado? Sí. Yeah.